Buenos días. En este vídeo vamos a revisar el examen de auxiliar administrativo del Estado en la convocatoria de Libres. En este caso, el examen de llamamiento extraordinario y es de la convocatoria del 2024. Conmigo vamos a revisar las preguntas de informática. Entonces nos vamos a ir a la segunda parte, que es donde empiezan las preguntas de informática, en concreto a partir de la pregunta 11. Y nos vamos a centrar aquí en informática. Antes de empezar a revisar el examen, vamos a comentar cuántas preguntas hay de cada tema para que os podáis hacer una idea general de cómo es el examen. Vale, entonces, tenemos de Word 5 preguntas, que además aquí las vais a encontrar todas seguidas. En otras administraciones a veces las mezclan, las de informática, con otros temas. Entonces, en este caso os va a ayudar porque no tenéis que estar colocándoos o centrándoos en el tema que están preguntando, sino que van todas seguidas. Entonces os facilita a la hora de pensar en las preguntas en concreto. Entonces tenemos de Word de la pregunta 11 a la 15, que son 5 preguntas. A continuación tenemos las de Excel de la 16 a la 20, que son otras 5 preguntas. De Access, bases de datos, tenemos 4 preguntas de la 21 a la 24. Luego tenemos las de Outlook de la 25 a la 30, son 6 preguntas. Tenemos unas específicas del programa de Outlook y otras más genéricas de correo electrónico. A continuación tenemos preguntas de informática general de la 31 a la 35 y luego las preguntas de Windows, que el tema de Windows aquí en el estado lo tenemos desglosado en 2 temas, entonces son 8 preguntas de 2 temas hasta la 43. Luego tenemos las preguntas de Internet y navegadores desde la 44 hasta la 50, son 7 preguntas. Y en reserva tenemos una pregunta de Word, una pregunta de Excel y 2 preguntas de Windows. Entonces nos quedan en total 6 preguntas de Word, 6 preguntas de Excel, 4 de Access, 6 de Outlook, 5 de informática básica, 8 más 2 son 10 preguntas de los 2 temas de Windows y 7 preguntas de Internet. Entonces están bastante repartidas las preguntas por los temas. En cada examen no es matemático que sean exactamente el mismo número de preguntas. Hay años que ponen más preguntas de Internet como aquí o ponen más preguntas de Access, pero más o menos siempre llevan un mismo reparto. Entonces, quiero decir que aquí no vais a encontrar que sea más importante un tema que otro. Todos tienen el mismo peso a la hora de estudiar, hay que estudiar todos los temas y además son temas que piden profundidad en el tema. Yo siempre os recomiendo que a la hora de estudiar informática uséis el ordenador y uséis los programas que estáis estudiando. Y cuantas más herramientas practiquéis, cuantas más utilidades practiquéis, mucho mejor. No nos quedamos solamente en lo básico, en lo general, sino en el detalle. Y además me fijo y presto atención en los menús, en las rutas que estoy siguiendo para llegar a una herramienta y en las combinaciones de teclas que podemos utilizar para esas herramientas. Y repito y utilizo y vuelvo a repetir todas esas herramientas y utilidades, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo al ordenador, usarlo mucho y practicar con todo ello. Tenemos 40 preguntas de informática que son bastantes y tienen un gran peso en el examen. Entonces, estudiar y dedicarle tiempo a la informática porque es muy importante. Vale, vamos con la primera pregunta, la pregunta de Word. Fijaros que en estas convocatorias están pidiendo la versión 365, que es la que vamos a estar pagando una mensualidad o la podéis pagar de forma anual,
mientras estoy pagando las mensualidades voy a tener acceso a ese Word. Sí que es cierto que hay un Office online gratuito, si tenéis cuenta gratuita de Microsoft, un correo de Hotmail, podéis utilizar el Office online, pero las herramientas que tiene son muy limitadas. Entonces, de cara al examen me van a preguntar todas las herramientas, ahí sí que necesitáis tener el Word 365. Entonces, opción que tenéis es tenerlo contratado los meses que vayáis a estudiar o concentrar el estudio de los temas de informática a un periodo más corto, ¿vale? Dentro de todo el estudio de la oposición podéis concentrarlo a un periodo más corto para no tener que invertir tanto dinero, pero bueno, si tenéis y podéis hacerlo, podéis estar utilizando el Office 365 durante todo el estudio de la oposición e ir practicando, que sería lo ideal, poder tener el, el Office 365 e ir practicando. De todas maneras, como también tenemos programas de el tema de informática básica y Windows, ahí no necesitáis el Office, pues podéis organizaros para em, tener contratado el Office los meses que vayáis a estudiar. Ahí os organizáis como mejor os venga a vosotros. Vale, vamos a ir con la primera pregunta. Word 365. En Word 365, después de insertar un modelo 3D, os voy a ampliar un poquito más. ¿Cuál de las siguientes opciones no se puede aplicar al modelo? A. Cambiar la saturación y el tono del color del modelo. B. Cambiar el tamaño del modelo. C. Girar el modelo. D. Rellenar el fondo del modelo. Bueno, tenéis la plantilla de respuestas ahí también a vuestra disposición. Nos vamos a ir directamente a Word a revisar estas opciones donde están. Vale. En la pestaña Insertar, aquí tenemos los modelos 3D, que al clicar directamente se abre una ventana, podemos descargar modelos 3D de la galería. Fijaros que aquí en Insertar, en el grupo de ilustraciones, que tenemos todas estas herramientas, luego le podemos dar un vistazo. Si vamos a modelos 3D desplegando la flechita, se despliega un menú y tenemos también opción de buscar modelos 3D que tenga guardados en mi ordenador. Podemos haber creado nosotros un modelo 3D o nos lo hemos descargado de alguna página web o me los ha pasado alguien. Bueno, si vamos directamente a descargar en línea, podéis elegir de aquí, vienen por categorías y elegimos un modelo 3D o incluso podéis buscar aquí lo que queráis. Vamos a ir aquí, por ejemplo, cogemos uno, insertar, se está insertando, como lo está descargando online, pues tenemos ahí nuestro modelo 3D. Como imagen que es, se me ha ido un segundito, podemos cambiarle el tamaño arrastrando de los puntos que tenemos alrededor y se abre una cinta de opciones de modelo 3D desde donde podemos configurar todas las opciones de este modelo 3D. Entonces, bueno, lo podemos hacer un poquito más grande si queremos y una vez que lo tenemos más grande, para que se vea bien, fijaros aquí este botoncito con las flechitas en los dos ejes del plano me va a permitir girar, es aquí insertado un león de origami a dos colores y podemos girarlo y ver en las 3 dimensiones y colocarlo en la posición que a mí me interese. Dentro de la cinta de opciones de modelo 3D tenemos también las vistas. Puedo cambiar desde aquí a las vistas directamente o, como hemos hecho, con el botón girar y seleccionar la que a mí me interese. Bueno, desde aquí cogeríamos las estándar. Voy a girarlo un poquito para que se vea. En la misma cinta también tenemos la primera
pestaña Insertar modelos, desde donde podríamos insertar otro modelo. Y en Restablecer volveríamos a dejarlo como venía de original, después de haber hecho los cambios. Vale. Este botón de texto alternativo me permite añadir un texto, lo que llamamos texto alternativo, a la imagen, que esto se usa en caso de que una persona con problemas de visión o invidente acceda a las herramientas de accesibilidad. Entonces, estas herramientas tenemos, por ejemplo, el narrador, que narra lo que hay en la pantalla o que nos puede leer un documento, y en el caso de que haya una imagen, que no es un texto, no va a leer la imagen, pero si tenemos este texto alternativo, ese narrador va a leer lo que viene aquí. Entonces la persona invidente va a saber que esa imagen corresponde, en este caso, con un león de origami. Podemos modificarlo y añadir lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, el león de origami colocado en esta posición, en color amarillo con el pelo naranja, por ejemplo, si nos hace falta esa descripción por la razón que sea. Vale. Y luego tenemos aquí las herramientas de organizar, igual que en la cinta de opciones de imagen. Podemos cambiar la posición de este león respecto a nuestra hoja. Aquí voy a cambiar un poco el zoom de la hoja para que se vea, ¿vale? En estas alineaciones, en la parte de arriba o en el centro o abajo, alineado a la izquierda, al centro o a la derecha de la hoja. También tenemos el ajuste. El ajuste, vamos a recordarlo. Voy a insertar un texto. Vale. El ajuste es cómo se comporta la imagen respecto al texto. Entonces podemos cambiarlo, modificarlo según necesitemos. En este caso está activado por defecto delante del texto. Esto es interesante de cara a las preguntas del examen. ¿Cómo se inserta? ¿Con qué ajuste se inserta por defecto? Porque recordamos que dentro de las herramientas de imagen, las formas se insertan con un ajuste, las imágenes tipo fotos se insertan con otro ajuste predeterminado. ¿Vale? En este caso, modelo 3D, como las formas, ajuste delante del texto. Entonces, si yo muevo el león, se mueve por encima del texto. Veis que el texto no varía, no se modifica, y el león iría por encima tapando el texto. Si ajustamos en línea con el texto, el león va a ir en la línea. Fijaros aquí, os hago zoom. Se ha insertado en la misma línea primera del texto. Entonces, esa primera línea se hace grande para permitir que el león esté ahí. Si yo selecciono arriba y abajo, ¿veis la diferencia en línea con el texto? Al darle arriba y abajo, la línea del texto pasa debajo del león. Entonces, no va a interferir el león con la línea. Lo puedo mover más abajo, pero no va a estar dentro de la línea. El texto estará por arriba y por abajo, según donde lo coloquemos. Si está arriba del todo, pues el texto irá por debajo, pero no va a compartir línea como en el caso de el ajuste en línea con el texto. Luego tenemos el ajuste cuadrado, que va a respetar un cuadrado alrededor de la imagen. Bueno, aquí podéis decir, esto no está cuadrado. Vale. ¿Por qué no está cuadrado el texto? Porque la alineación que tenemos aquí es izquierda. Vamos a justificar el texto para visualizarlo más claramente. ¿Veis ahí? Ahora sí que tenemos, visualmente se ve muy claro ese rectángulo o ese cuadrado recto que va a marcar esos límites que no va a pasar el texto. Sin embargo, si yo elijo ajuste estrecho, ¿veis la diferencia? Aquí en cuadrado tengo ese cuadradito alrededor. En ajuste estrecho, el texto
no hace caso a esos límites, a ese rectangulito alrededor, sino que se va a acercar al león de tal forma que va a aprovechar mejor el espacio alrededor. Entonces, para este tipo de formas, tanto en 3D como en las formas, este ajuste pues, nos va a permitir aprovechar más el espacio de línea que tenemos ahí. Bueno, luego tenemos transparente en caso de tener algún hueco en la imagen y tenemos detrás del texto. ¿Veis la diferencia con delante? En este caso, detrás lo manda detrás del texto y siempre que el color de la imagen no sea negro nos va a permitir leer el texto. Si es un color muy oscuro, pues va a ser un poco difícil. Entonces, si usamos imágenes que vamos a colocar detrás del texto, se suelen usar colores claritos, pero veis que, bueno, más o menos sí que se lee bien. Estos serían los ajustes de la posición de la imagen, o sea, el ajuste de la imagen con respecto al texto. Vale. Y aquí a la derecha pues también tenemos la opción de panorámica y zoom para cambiar, si quiero cambiar el zoom de la imagen respecto al rectángulo con este botón de aquí. Espera, voy a ponerle delante del texto. Podemos cambiar desde aquí el tamaño del rectangulito o incluso entrar dentro del cuadro de diálogo. Este es el mismo de imagen. Tenemos el ajuste aquí también, la posición para poner la posición exacta, ya sea en medida o ya sea relativa. Vale. Y si queremos acceder al formato del modelo, con botón derecho entramos al menú contextual y en formato del modelo 3D se me abre aquí el panel lateral. Bueno, aquí podemos cambiar el giro, ¿vale? Lo mismo que tenemos aquí en vistas de modelo predeterminadas, aquí lo podemos personalizar. Tendríamos aquí las predeterminadas otra vez. Podemos cambiar la posición de la cámara, ¿vale? Podemos moverla en los 3 ejes. El centro de enfoque también se puede cambiar. Bueno, el campo de visión. Yo os recomiendo que probéis todos los botones, todas las herramientas que aparecen aquí. Vale, me vengo a relleno. Podemos aplicar relleno al marco de la imagen. Al marco de la imagen, ya sea sólido, un color liso, podemos aplicar degradado y personalizarlo. Podemos aplicar una textura o incluso insertar una imagen. Y también podemos aplicar una trama de relleno. Y voy a ponerle sólido. Podemos cambiar la línea de lo que es el borde, la línea de borde, con los tipos de borde, el grosor, tipo de guión, etc. En el segundo botón, en efectos, aquí podemos aplicar una sombra, ya sea de las predefinidas, que esto iría para todo el marco. No sé si con el texto detrás lo veis bien, voy a aplicar el cuadrado. ¿Veis la sombra por detrás del marco? Podemos incluso hacerla más grande para que se vea más. Vale. Podemos cambiar el reflejo de todo el marco. Podemos iluminar, ¿vale?, lo que es el marco también. Aplicar bordes suaves para difuminarlo un poquito, ¿vale? O aplicar formato 3D a la forma para girarla. Aquí podemos modificar, pues, el aplicar como bisel hacia afuera o hacia adentro, darle profundidad, el contorno, elegir un tipo de material para que se vea efecto metálico o efecto así, más frío, más cálido. Bueno, como he aplicado tantas cosas, vale, entonces todas estas opciones las tenemos aquí. Y en este otro botón tenemos la opción del modelo de formato 3D. Entonces hemos visto que podemos cambiar el tamaño del modelo desde aquí, lo podemos girar, podemos cambiar el relleno del fondo,
como hemos visto aquí, ¿vale? Lo que no podemos cambiar es el modelo en sí, la saturación y el tono del color del modelo. Por eso habría que utilizar otra herramienta diferente. Seguimos con la siguiente pregunta. En un documento de Word, si nos situamos en la última celda de una tabla y pulsamos con la tecla tabulador, ¿qué sucede en la tabla? A. Se añade una columna al final de la tabla. B. Se inserta una línea como encabezado de la tabla. C. Se añade una fila al final de la tabla. D. Se divide la celda en la que estamos posicionados. Os voy a marcar aquí la respuesta. Ay, la respuesta delante. Vale, entonces en Word, tablas. Vamos a ver las tablas. Las tablas es una estructura que podemos insertar desde la pestaña Insertar. Desde Insertar tabla podemos o bien seleccionar de aquí número de filas y columnas y a insertar una tabla, y a la vez que estoy seleccionando yo visualizo cómo queda esa tabla, tengo la previsualización. O si tengo más de 7×6 puedo insertar tabla con esta opción y decirle aquí exactamente el número de filas y de columnas que queremos. Pero tengo otras opciones y todas estas opciones me las aprendo porque puede ser una pregunta de test. Puedo insertar una hoja de cálculo de Excel. Entonces me incrusta un elemento de Excel, hace ahí una cosa rara con la pantalla y me abre el entorno de Excel, que aquí ahora no se visualiza bien, por lo que sea. Bueno, tenemos aquí la cinta, la barra de fórmulas, esta sí que se ve bien. Y aquí insertaríamos, escribiríamos los datos que quisiéramos. Podemos aplicar también formato como en Excel y demás. Pues por lo que sea, no me está mostrando bien las cintas de opciones. Bueno, aquí saldría una cinta de opciones como la de Excel, ¿vale? Con las herramientas de Excel. Y al clicar fuera, pues queda aquí incrustada la tabla de Excel. Lo bueno de esta opción es que podemos realizar cálculos como si estuviésemos en Excel. Insertar fórmulas, funciones, etcétera, igual que en Excel. ¿Desde Word podemos hacer cálculos? Sí, que podemos hacer cálculos. Tenemos en la cinta de opciones de disposición y tabla el botón de fórmula. Pero aquí, ¿qué pasa? Ahora lo veremos, son muy limitadas las que tenemos. Entonces, yo puedo tener aquí números, por ejemplo, y aquí abajo podría insertar una fórmula. Automáticamente me va a colocar la función suma, que es la más habitual, y además dentro de los paréntesis me pone el above, o si estoy con el cursor en una celda de estas de la derecha, por defecto me va a poner el sum left. El sum above o el sum left me está indicando el rango que vamos a sumar, ¿vale? Esta sería la función suma. ¿Qué funciones tenemos disponibles? Pues estas poquitas, ¿vale? Si habéis estudiado ya el tema de Excel, en Excel teníamos un montón de funciones diferentes. Aquí tenemos estas poquitas. Valor absoluto, el i, promedio, contar, falso, sí, ¿vale? Máximo, mínimo, muy poquitas. Entonces, según que necesitemos hacer, incrustar una tabla de Excel va a ser mucho más útil en este caso. Aparte de la función, podemos poner el formato de número. Pero bueno, veis aquí que hay poquitos formatos. Lo básico, el formato de miles, miles con decimales, porcentaje. Vale. Y si en vez de sum above yo le quiero indicar el rango, ¿podría? Sí. Yo aquí podría indicarle, en este caso, que me sume de A1, 2 puntos, 2, 3, a A4. Funciona igual que en Excel. Voy a ponerlo en mayúsculas para que se vea mejor. Funciona igual que en Excel.
En este caso, si tengo que hacer la suma en todas las columnas, hacer esta función va a ser muy lento porque tengo que insertar cada vez lo mismo. Sin embargo, vamos a poner aquí, uy, va, con el intro no, que es la costumbre del Excel. Bueno, por ejemplo, ahí, inserto fórmula. Si yo utilizo el above, le estoy diciendo que me sume lo de encima. Entonces, al insertar esta función aquí, si voy a la siguiente celda y le digo repetir acción, y vengo aquí y le digo repetir acción, me va a insertar la función de sumar encima. Pues aquí en Word yo no puedo arrastrar, como en Excel, que arrastramos del controlador de relleno. Tengo este truque, ¿vale? Me sirve en caso de que tenga que hacer una función con todo el rango de encima o aquí con todo el rango de la izquierda. ¿Cómo le indico repetir acción? Con la combinación de teclas Control Y, que sería este botoncito de aquí. Control Y. Más cositas de las tablas. También podemos insertar tablas rápidas, que serían estas que vienen predefinidas. Y una herramienta muy útil es la de convertir texto en tablas. Si tengo texto en tabuladores o separados por algún otro delimitador, lo podemos convertir en tabla. Por ejemplo, voy a colocar aquí un tabulador y aquí otro tabulador. Y ponemos aquí lunes, le doy a la tecla del tabulador. Vamos a activar el mostrar caracteres ocultos. Bueno, voy a poner aquí día, número y aquí temperatura. Me lo invento, ¿vale? Entonces tenemos lunes, tabulador, un número, martes, tabulador, miércoles, tabulador, por ejemplo. Entonces, si yo tengo texto colocado de esta forma, ¿vale? Lo tenemos en estas columnas que están creadas con tabuladores. Voy a quitar, ¿vale? Se verían así. Si vengo aquí a insertar tabla, convertir texto en tabla, veis que ahora no me deja utilizar estas otras opciones. Convertir texto en tabla, clicamos. Me va a preguntar cuántas columnas y filas hay. Ya detecta que tengo el texto colocado en 3 columnas y en 4 filas, que son los 4 párrafos. Vale. Porque ha detectado que está separado en tabuladores o tabulaciones. Si hubiese utilizado otro separador, lo puedo configurar también desde aquí. Muchas veces se usan puntos y comas o puede ser otro simbolito que lo escribiría aquí y ya está. Y al darle a aceptar, se convierte el texto seleccionado en una tabla. Una vez insertada la tabla, se abren las 2 cintas de opciones, diseño de tabla y disposición de tabla, que si clico fuera desaparecen. Tengo que tener el cursor dentro de la tabla y ahí aparece. Si estoy dentro de la tabla, ¿cómo me desplazo por la tabla? Todo lo que tenga que ver con el teclado es muy fácil, muy factible que os lo pregunten en el examen. Yo me desplazo de una celda a otra, bien con los cursores, puedo ir a la derecha, pero en este caso, si hay texto, voy a ir pasando uno por uno los caracteres. Flecha hacia abajo me va a ir moviendo hacia abajo. En caso de tener texto escrito en varias líneas, pues también pasaría por varias líneas. Y una tecla que es mucho más cómoda es el tabulador, que también lo usamos en este. Con el tabulador va a pasar a la siguiente de la derecha y luego baja. Siguiente, 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 siguiente. ¿Qué pasa cuando llego a la última celda de mi tabla? Si pulso la tecla tabulador, me inserta una fila nueva.
Este comportamiento viene heredado de las bases de datos, que cuando estamos rellenando en una base de datos, ¿os acordáis en las bases de datos relacionales? La información la mostramos o la colocamos en tablas. Entonces, a la hora de rellenar los datos, cuando llegamos al último campo, si pasamos de un campo a otro con el tabulador, al ir al último, pues con el tabulador automáticamente me inserta un registro nuevo. Entonces, esto facilita la hora de introducir los datos. Pues aquí en Word nos pasa lo mismo, ¿vale? Aquí insertaríamos otra fila nueva y al tener el cursor en la última celda, si no hay fila, automáticamente fila nueva, ¿vale? Que sería la pregunta que nos indica en la pregunta del examen. Si nos situamos en la última celda de una tabla y pulsamos tabulador, lo que hace es añadir una fila al final de la tabla. No añade columna, no inserta línea como encabezado de tabla, no divide la celda, ¿vale? ¿Podríamos hacerlo desde el menú? Podríamos desde disposición de tabla, aquí insertar. Veis que aquí tenemos en el grupo filas y columnas todas las opciones para insertar filas o encima o debajo de donde tengamos el cursor en ese momento. Puede ser que yo aquí en medio me haya olvidado de insertar algo. Pues podemos insertar la fila aquí. Y lo mismo con columnas, ya sea a la izquierda o a la derecha de donde estamos. Y eliminar también desde aquí. A la hora de eliminar, otra muy pregunta de examen. Si yo tengo seleccionado, por ejemplo, aquí la línea de martes, tengo seleccionado la línea de martes y le doy a la tecla suprimir, ¿qué va a ocurrir? Fijaros que debajo de martes está en blanco. Vale. Selecciono martes y pulso la tecla suprimir. Se borra el contenido y ya está. Pero si en vez de la tecla suprimir le doy a la tecla retroceso, voy a seleccionar esas dos que están en blanco, retroceso elimina la selección. Puede ser una fila, puede ser una celda, puede ser columna. Al tener solo celda seleccionada, fijaros que me dice si quiero desplazar celdas hacia la izquierda o desplazar celdas hacia arriba, según me interese. Entonces me desplazaría a las celdas hacia la izquierda. Y si tengo toda la tabla seleccionada, me va a eliminar toda la tabla. ¿Vale? Entonces cuidado a la hora de borrar y también de cara al examen. Suprimir borra contenido y retroceso elimina. Entonces ahí tenemos las opciones. La siguiente pregunta. En Word, ¿qué método abreviado del teclado debemos utilizar para guardar un documento? Tecla de logotipo de Windows S, Control G, Control A, tecla de logotipo de Windows U. Con las combinaciones de teclas siempre suele salir alguna. ¿De cuáles? Aquí tenéis sobre todo de Windows, de explorador de Windows o archivos y de Word, ¿vale? Ahí es donde tenéis todo el conjunto de combinaciones de teclas para estudiaros más importantes. En Excel no hay, en Excel sí que hay, pero hay menos. Y en Excel las básicas de archivo, de abrir, guardar, negrita, deshacer, copiar, son las mismas que en Word, ¿vale? Y simplemente pues añadimos un par de combinaciones de teclas. En Access nos suelen preguntar en Access, ¿vale? Y en correo electrónico tampoco suelen preguntar. Entonces, las más importantes, Word, Windows con el explorador de archivos, son las que suelen caer. Entonces nos vamos a Word. Vale. Entonces, un truco para estudiar en Word las combinaciones de teclas.
Si estáis utilizando herramientas de aquí, muchas veces nos aparece ahí ya la combinación de teclas. Entonces, cuando estéis usando el Word, me fijo en la combinación de teclas. Las tenéis ahí. Entonces, yo os recomiendo que os las aprendáis por grupos temáticos, es decir, las combinaciones de archivo, pues abrir, guardar, nuevo, me las aprendo todas desde ahí. Otro día o en otro listado, las que tienen que ver con fuente, negrita, cursiva, subrayado, control S, formato fuente, control M, ¿vale? Todas estas. Aumentar, disminuir tamaño, que os cuestan mucho usarlas. Cada vez que tengáis que aplicar negrita, se me va el dedo aquí a la negrita, deshago y lo hago con el teclado. Luego estas cuando las interiorizáis, automáticamente salen solas. Y luego que tenemos la de guardar, control G, deshacer, control Z, muy importante, rehacer o repetir última acción, control Y. Si hemos deshecho algo, pues va a deshacer, si hemos deshecho alguna acción, va a rehacer la última acción. Pero si lo último que hemos hecho es una acción en sí misma, pues control Y repite lo último que hemos utilizado. Imprimir, control P. Vale, bueno, y aquí podéis tener alguna más. En párrafo, pues también mostrar caracteres, mostrar todo, mostrar caracteres no imprimibles, las alineaciones, alinear a la izquierda, control Q, centrado, control T. La T, fijaros que el palito de la T está en el medio del palito horizontal. Control D, derecha, y control J, justificar, ¿vale? Estas son muy sencillas. Y control Q izquierda, ¿qué tiene que ver la Q? Si os fijáis la Q en el teclado, ¿dónde lo tenemos? A la izquierda del todo, ¿vale? ¿Y por qué no control I? Porque ya está cogida. Entonces, guardar, lo que va a hacer es control G, me va a pedir que guarde el documento. En este caso, como este archivo no lo había guardado previamente, me pide que le demos nombre y ubicación. Si en vez de utilizar guardar, usamos guardar como, ¿es lo mismo guardar como? No es lo mismo. Si el archivo todavía no está guardado, me va a llevar a lo mismo, a examinar y a darle una ubicación y un nombre. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es si el archivo ya estaba previamente guardado. Si el archivo estaba previamente guardado, la opción de guardar, control G, va a guardar los cambios y ya está. Pero si el archivo estaba guardado y pulsamos archivo guardar como, me va a abrir el cuadro, me va a llevar a la herramienta para poder guardar ese documento con los últimos cambios hechos en otra ubicación y con otro nombre. Lo podemos guardar una copia del archivo en otra carpeta o puedo guardarla en la misma carpeta con otro nombre o en otra carpeta y también cambiarle el nombre y también cambiarle la extensión. Combinación de teclas para guardar como mayúsculas F12, mayúsculas F12 y se abre el cuadro de diálogo para guardar como. Las teclas de función, si tenéis portátil, fijaros en que para activar esas teclas de función es posible que tengáis que activar la tecla Fn, ¿vale? Dependiendo del modelo, se activan con Fn, tecla de función, o a veces va al revés, ¿vale? Porque esas teclas suelen llevar otra función adicional de multimedia o modo avión o la wifi o compartir pantalla, ¿vale? Diferentes opciones. Vale. ¿Qué hace la combinación de teclas control A? Control A me lleva a abrir, ¿vale? En Word, ambas en Word. La otra combinación de teclas que me pregunta es Windows S. Windows S me abre la búsqueda de
Windows, ¿vale? Abajo, al lado del botoncito de Windows, la cajita sería lo mismo, se abre Windows S, la búsqueda de Windows. Y la otra combinación era Windows U, que me abre configuración, ¿vale? Estas combinaciones que llevan Windows son combinaciones para herramientas de Windows. Las de Word o las de Office en general empiezan por control o puede ser control alt, ¿vale? O control mayúsculas algo. Entonces tenemos control G. Va. Pregunta 14. Queremos establecer el diseño general de todos los títulos y subtítulos en un documento de Word 365. ¿Qué función debemos usar? Inicio formato fuente, inicio diseño de párrafo, diseño formato de documento, disposición configurar página. El diseño general de todos los títulos y subtítulos de Word. ¿Dónde tenemos esto? En Word tenemos aquí, que ahora revisaremos, los estilos ya creados con títulos y subtítulos. Estos estilos me van a permitir aplicar un conjunto de formatos preestablecidos al texto de forma rápida y fácil. Tenemos, por ejemplo, en título 1, pues un tipo de letra, un espaciado, un interlineado, y lo podemos aplicar al párrafo. Podemos utilizar estilos ya creados y también podemos crear nuestro propio estilo desde cero. Vale. ¿Qué herramientas tenemos vinculadas frente a estos estilos que ya están creados? Pues ahora vamos a entrar al detalle. Antes de nada, estos estilos los puedo modificar. Yo puedo modificar uno a uno si me interesa, con botón derecho modificar. Y aquí entraríamos a cambiar todo el formato. Aquí tenemos lo más utilizado, tipo de letra, tamaño, efectos. En el botón formato tendremos todos los menús completos. Las opciones de fuente con el cuadro de diálogo, con sus dos pestañas, y aquí podemos cambiar todo. Tipo de letra, efectos, tamaños, color, todos los efectos, y en avanzado, escala, espaciado, etc. Tenemos todas las opciones de formato párrafo, aunque aquí tenemos alineaciones, interlineados, espaciados, sangrías, pero desde aquí podemos configurar todo. Incluso esta segunda pestaña, muy interesante estas 4 opciones de aquí. Control de líneas viudas y huérfanas, que por defecto está activado en todos los párrafos del documento para evitar que quede una línea suelta al final, o sea, una línea suelta del párrafo cuando este tiene más, al final de una página o al principio de la siguiente. Conservar con el siguiente va a conservar ese párrafo junto al siguiente, siempre en una misma página, para evitar que quede un título suelto al final de la página y el párrafo empiece en la siguiente página, que queda eso muy feo. Conservar líneas juntas va a evitar que ese párrafo se divida en 2 páginas. Estas 2 opciones son muy típicas de títulos, por eso en este estilo título están estas 2 creadas. Y salto de página anterior va a crear un salto de página por delante de ese párrafo, es decir, va a hacer que ese párrafo siempre empiece en la página siguiente, en página nueva. Esto se utiliza más cuando es inicio de capítulo, no en todos los títulos, sino en capítulos nuevos. Entonces tenemos aquí todas las opciones de párrafo. También podemos personalizar, configurar tabulaciones vinculadas al estilo, aplicar bordes, efectos, ¿vale? Todas las herramientas de formato las tenemos aquí para cambiar y modificar ese estilo a lo que necesitemos o a lo que nos guste. Y una vez cambiado, modificaríamos y así podríamos ir uno por uno.
Si en vez de modificar uno por uno queremos modificar todo de vez, nos venimos aquí a la pestaña Diseño, Formato del documento y aquí tenemos conjuntos de estilos. Entonces aquí estamos cambiando esos estilos predeterminados que vienen con Word de título y luego título 1, 2 y 3, párrafo normal, etcétera, ya con esos estilos similares usando unas fuentes similares, unos colores similares, etcétera. Si quisiéramos cambiar algo en concreto, solamente por ejemplo la paleta de colores, podríamos venir aquí y ahí cambiaríamos la paleta de colores disponible, que esto me va a afectar a los estilos, porque los estilos van a llevar colores. He cogido una que no quería seleccionar. Esta, por ejemplo, para que se vea el cambio, ¿vale? De colores más cálidos. Pues los colores utilizados en las fuentes, en los rellenos, van a cambiar. Pero estos colores también los vemos disponibles cuando insertamos elementos gráficos, ¿vale? En los formatos, pues la paleta de colores de relleno. Los colores estándar siempre van a aparecer, pero esta paleta de aquí arriba, ¿veis que pone colores de tema? En relleno, en contorno. También aquí, en los colores para el texto, ¿vale? Todos los sitios donde tengamos opción de configurar colores, ahí veríamos. Y por supuesto, en los estilos también vamos a ver reflejado ese cambio de color. En este caso nos preguntaban por estos conjuntos de estilos, ¿vale? Entonces aquí podemos cambiar y luego cuando vamos a estilos los vemos ahí utilizados, o sea, perdón, actualizados, modificados. Vale, tenemos aquí este texto y vamos a aplicar estilos. Entonces he hecho un nivel más principal, apartado 1 y 2, y luego dentro los párrafos. Al apartado 1 le damos estilo título 1 y apartado 2 también. Simplemente con seleccionar me valdría con tener el cursor dentro del párrafo y clico. Al ser un estilo de párrafo, se aplica a todo el párrafo completo, ¿vale? Yo suelo seleccionar porque lo veis, visualmente se ve más. Aquí le aplicamos el 2, título 2, título 2. Veis que al clicar en título 2 me muestra el título 3. Perdón, que me he ido. Si clicase y aplicase título 3, también me aparecería aquí, me añadiría el título 4. Y aplicamos título 2. Vale, entonces tengo ahí aplicados los estilos. Si yo modifico en diseño otro conjunto de estilos, pues veis que me los cambia. O selecciono este y me los cambia. Entonces rápidamente cambiaríamos todo el aspecto del documento. Vale. Si yo desde aquí en inicio modifico este estilo, solo me va a modificar el título 1. ¿Qué va a hacer? Voy a ponerle morado para que se vea diferente, negrita y subrayado. Que se va a actualizar automáticamente los párrafos donde he aplicado ese estilo, sin tener que ir revisando y repasando todo el documento a ver dónde he aplicado ese estilo. ¿Qué más herramientas tenemos vinculadas a los estilos? Pues tenemos desde la pestaña Vista, tenemos el panel de navegación, donde se muestra aquí a la izquierda, veis que hay 3 apartados. En el apartado títulos tenemos los títulos que hemos aplicado en el documento y clicando aquí me lleva a ese apartado. Clico aquí, me lleva a ese apartado. Entonces, en documentos muy grandes, esto la verdad es que es muy útil porque si tengo que desplazarme de un apartado a otro o a veces con tanto texto nos perdemos, pues tenemos aquí siempre ese esquemita de mis apartados en el tema y además me facilita el clicar y que me lleve directamente a ese punto del documento. ¿Para qué más utilizamos pregunta de examen?
voy a ponerlo en otra página. Que por cierto, para saltar página nueva, insertar salto de página, combinación de teclas, control intro o también control enter, ¿vale? Podemos llamar al intro, a esa tecla a veces la llaman enter, sería lo mismo. Vale, herramienta muy importante. Pestaña referencias, tabla de contenido. Yo desde aquí puedo insertar una tabla de contenido automática. Clicamos aquí y automáticamente me ha detectado donde yo he aplicado estilos de título, en este caso título 1, título 2, y me va a incluir esos párrafos en la tabla de contenido, además mostrado en formato esquema, junto con la página en la que aparece. Si yo hubiese creado mis propios estilos, porque si recordáis os he dicho, puedo crear mi propio estilo desde cero. Si yo creo el estilo desde cero, ¿puedo crear una tabla de contenido? Sí, pero en este caso no va a ser automática. Tengo que ir a tabla de contenido personalizada. Aparte de personalizar lo que hemos insertado, yo puedo cambiarle el formato, por ejemplo, o si quiero relleno o no quiero relleno para los numeritos, ¿vale? Podemos alinear o no alinear, mostrar o no mostrar números, todo esto se puede personalizar. Pero aparte de personalizar todo esto, aquí en opciones yo le puedo indicar qué estilos quiero que utilice para mi tabla de contenido. Si he creado los míos, pues aquí tendría que borrar estos de aquí. Bueno, en principio no haría falta porque no los hemos utilizado y buscaría aquí en el listado los estilos que yo he creado y le añadiría ahí el numerito de nivel al que corresponde, ¿vale? Aquí, bueno, me lo invento porque no tengo ninguno creado, pero desde aquí tendría que indicárselo. Es decir, yo sí que puedo insertar una tabla de contenido a partir de unos estilos propios que he creado yo, ¿vale? Pero habría que personalizarlo. Vale. ¿Qué más tiene esta tabla de contenido? Que se crean vínculos a esos apartados. ¿Veis que pone ahí control clic? Pues pulso control, aparece la manita, clico y me llevo. Se crea un vínculo automáticamente. ¿Qué más? Pues fijaros que tengo todos los textos en la página 3. Vale. Si yo modifico, ¿vale? Estoy creando el documento, añado, quito, muevo. Aquí voy a poner apartado primero, por ejemplo, párrafo 1, Word, para que veáis que modifico cositas. Y aquí le pongo párrafo 3, que va a ser añadido. Vale. Entonces, he añadido aquí un texto, aquí otro texto, he añadido un párrafo más. Voy a quitar este párrafo 2. Vale. Y ahora lo que voy a hacer, imaginaros que añado texto aquí. Puedo estar escribiendo, escribiendo, escribiendo o vamos a hacer otro truque. Aprovechando eso que hemos visto previamente. Vengo al título 1. Modificar. Voy a hacer que cada título de estos empiecen en página nueva. ¿Dónde estaba esto? Formato, párrafo. Voy a saltos, líneas y saltos y le voy a decir salto de página anterior. Entonces ahora los párrafos del título 1 van a empezar en página, ¿veis? Aquí siempre empieza en página nueva y este en página nueva. Voy a hacer lo mismo con el título 2. Yo podría hacer un salto manual en cada párrafo de estos, pero también lo podemos hacer automático. Formato párrafo, salto de página anterior. ¿Veis que se ha modificado y cada párrafo empieza en una página nueva? ¿Vale? Y así a la hora de escribir, aunque modifique el texto, pues me olvido de si empieza o no empieza en página nueva, lo hace automáticamente Word. Vale, entonces, hechos todos estos cambios en el texto, he añadido, quitado, he modificado.
Se han cambiado de página. ¿Qué pasa con la tabla de contenido? ¿Tengo que venir aquí y modificarla yo a mano y revisar? Pues no, sería un jaleo. Clico aquí botón derecho, le doy a actualizar campos y ya está. Veis que me añade aquí el texto, me añade el párrafo 3, me ha quitado el párrafo 2 que lo hemos borrado y se actualizan las páginas donde aparece cada párrafo de estos. ¿Vale? Entonces, bueno, esta herramienta es una maravilla cuando tenemos que crear este tipo de elemento. Ojo que muchas veces le cambiamos el nombre porque en la vida real lo llamamos índices, pero para Word un índice es otra herramienta, es esta de aquí. ¿Vale? Un índice sería un listado de palabras ordenadas alfabéticamente y que me indica en qué página o páginas aparecen, ¿vale? Palabras clave del documento o del texto que queremos crear para tenerlas para revisar, ¿vale? Esto es típico de manuales o textos de estudio o así. Entonces, cuidado. Esto se llama tabla de contenido y previamente he tenido que aplicar estilos de párrafo, de título, perdón, he tenido que aplicar estilos de título a esos apartados, ¿vale? Herramienta muy importante. Entonces, para cambiar el diseño general de los títulos, hemos dicho que está en diseño, formato del documento. Pregunta 15. En Word 365, ¿cuál de las siguientes opciones inserta un espacio en el que dibujar? Lienzo de dibujo, modelos 3D, gráfico, Word. Nos vamos a Word y vamos a ver en insertar en el grupo ilustraciones tenemos todos estos elementos. Antes hemos insertado un modelo 3D y hemos visto que no hay un lienzo. ¿Dónde se inserta el lienzo? Pues lo tenemos aquí en formas. En formas, nuevo lienzo de dibujo, ¿vale? Aquí se crea un espacio donde podemos dibujar. Podemos dibujar o podemos insertar elementos, formas. Vale, aquí ahora, perdón, hemos dibujado, no me inserta la forma. Podemos insertar formas. A ver, un momento, que ahora no quiere. Nuevo lienzo. Vale, entonces, insertamos forma. Vamos a insertar otra forma. Insertamos otra forma. Ey, no me ha seleccionado. No me ha seleccionado. Me está haciendo cosas raras. Ahora, por ir rápido. Bueno, tenemos ahí las formas, que a estas formas, desde formato de forma, yo le puedo cambiar el formato si me interesa. Este conjunto de colores que hemos visto en diseño, puedo cambiar aquí rápidamente la paleta y me va a afectar a las formas que haya insertado. Y me va a afectar aquí a la paleta, a los estilos, ¿vale? Todo va a ir relacionado. Vale, entonces este lienzo de aquí, yo ahí puedo dibujar dentro y tener varias formas. Y si tengo un texto, a ver, vamos a colocar esto en página nueva. Vale, tengo ahí el lienzo, lo podemos mover. Fijaros que este lienzo tiene su propio ajuste. Yo le puedo dar un ajuste cuadrado, por ejemplo. Vamos a hacer más pequeñito el lienzo. Y entonces podemos mover el lienzo. Voy a poneros esto en justificado para que se vea. Bueno, como tenemos poco espacio, queda un poco raro ahí el justificado. Aquí. Vale, podemos. Ay, no quería mover esto. Quería mover el. No me deja. Aquí. Vale. O podemos darle el ajuste delante del texto o detrás del texto.
Bueno, aquí en delante del texto, ¿por qué no se ve el texto? Yo le puedo quitar el relleno, ¿vale? Tenía ahí un relleno blanco, le puedo quitar el relleno. El relleno blanco a veces se confunde porque como el papel también es blanco, parece que no tiene relleno, pero sí que tiene relleno. Ojo, cuidado. Bueno, entonces podríamos aplicar aquí también a la forma, pues relleno, contorno, personalizar la línea, todas estas opciones, igual que cualquier forma, ¿vale? Este sería el lienzo, el lienzo. Las otras herramientas que me nombra también son del grupo imágenes, todo en insertar, en ilustraciones, el modelo 3D que lo hemos visto antes. Tenemos también los gráficos. Un gráfico va a ser un gráfico de Excel. Se va a insertar, se va a incrustar un gráfico de Excel y una vez insertado viene con unos datos predeterminados que podemos modificar aquí. ¿Vale? Estos datos los modificamos y una vez modificados pues ya se nos queda aquí el dibujo. Veis que aquí no hay lienzo, es el gráfico de Excel y ya está. Y la otra herramienta que tenemos aquí que me habla es el WordArt. El WordArt, esta no es de gráfico, esta es de aquí. El WordArt es una herramienta que se usa mucho para títulos, que lo que me va a crear es un espacio donde voy a poder escribir el texto y a ese texto, desde el formato de forma, le podemos aplicar un montón de herramientas. Podemos cambiarle aquí en transformar, darle una forma a las letras, haciendo algún efecto así. Podemos aplicar los estilos rápidos o podemos personalizar relleno, podemos personalizar el borde, podemos aplicar efectos de sombra, de reflejo al texto. ¿Vale? Un montón de herramientas aquí disponibles. Bisel para hacer como un efecto 3D. Y a lo que es el rectángulo donde se escribe, se inserta este texto, también le podemos dar efecto. Relleno, contorno, efectos de forma, ¿vale? Todas estas herramientas disponibles para el WordArt. Si queremos cambiar la fuente, o bien al seleccionar, ahí se me ha ido. O bien al seleccionar, botón derecho, aparece aquí el menú o en inicio, yo aquí puedo cambiar la fuente y darle otro tipo de letra, tamaño, ¿vale? Etcétera. Otros elementos que tenemos aquí en ilustraciones. Bueno, podemos insertar una imagen, una foto que tengamos en el ordenador o buscar imágenes en línea. Tenemos las formas que las hemos insertado antes, echar un vistazo a las formas que hay, añadir, ¿vale? Tenemos los iconos. Los iconos es un elemento bastante reciente que nos inserta un dibujito lineal, pero es imagen, se comporta como imagen. Aquí, ¿vale? Se comporta como imagen. Le voy a dar ajuste cuadrado para poderlo mover libremente. Y tenemos opción de darle contorno. Bueno, este venía sin relleno. Este que he cogido era... Voy a coger el otro que era con relleno. Bueno, uno de estos mismos. Cambiamos el ajuste a cuadrado. Vale. Entonces le podemos dar contorno y relleno, ¿veis? Y luego aquí, pues efectos. Le podemos dar sombra, le podemos dar reflexión y se refleja hacia abajo. Le podemos dar iluminado, todos los efectos igual que las formas, pero es un dibujo lineal sencillo. Bueno, y el SmartArt. SmartArt, que son organigramas, ya sea de listas, de procesos, de ciclos, de jerarquía.
os recomiendo que los utilicéis, aprovechar hacer algún esquema con este tipo de elementos a la hora de estudiar y así los practicáis para que veáis cómo funcionan. ¿Qué tienen de bueno estos elementos? Bueno, yo puedo insertar, aplico, escribo el texto, podemos añadir, fijaros que también se me abre la cinta de opciones propia del SmartArt aquí. Podemos añadir elementos, añadir formas, cambiarles de nivel, ¿vale? Esto va a cambiar un poquito según el diseño que hayamos elegido. Podemos cambiar rápidamente los efectos, los estilos, los colores de estas formas, ¿vale? En vez de insertar formas una a una, como podríamos hacer utilizando estas herramientas de aquí y crear nuestro diseño propio, pero usando estas herramientas luego habría que modificar el tamaño, el formato, colores, estilos y demás, habría que cambiárselos uno a uno y es algo más tedioso. En este caso, pues con esta misma herramienta, el diseño, los colores, los estilos, los cambiamos rápidamente. También podemos modificar alguno en concreto desde aquí, ¿vale? Pero lo bueno de esta herramienta es que podemos cambiar. ¿Que no me gusta este diseño? Podemos cambiar a otro. Ya tengo el texto escrito, cambiamos a otro rápidamente. La verdad es que es una herramienta muy útil. ¿Vale? Entonces hemos dicho, la herramienta que inserta el espacio es el lienzo y lo tenemos en el botón de formas. Bueno, vamos a dejar este vídeo por hoy aquí y el próximo vídeo empezamos con las preguntas de Excel.